Por favor, gracias. 10 de marzo de 2021, hace más de 30 años cayó el muro de Berlín. Hay gente que no se ha enterado de que se acabó la Guerra Fría. Hay gente que sigue pensando que todo lo malo que pasa en el país es culpa de la izquierda, una izquierda que nunca ha gobernado en el país. Y así nos va. Por fortuna tuvimos unos acuerdos de paz que, si bien son imperfectos, como todo acuerdo al que lleguen seres humanos, tiene unos resultados tangibles, históricos, de disminución de homicidios, militares heridos, desapariciones, etcétera. Entonces, los resultados del acuerdo de paz sí son reales, son tangibles. Yo no sé si los concejales que tanto promueven la guerra han tomado el tiempo de ir a un hospital militar a ver jóvenes mutilados, mutilados por cumplir órdenes de gente que nunca se pondría unas botas o un camuflado o saldría a hacer el trabajo sucio que le encarga a los demás. Pero aparte de estas evidentes cifras en reducciones de todo tipo de violencia que se han presentado desde el acuerdo de paz, también hay otros resultados, como lo son la JEP, como lo es el estatuto de oposición, gracias al cual hoy el Centro Democrático tiene un puesto en la mesa directiva, un estatuto de oposición que el mismo partido Centro Democrático en la escala nacional se ha dedicado a torpedear y a buscar cómo hacerle la trampa a través de jugaditas. Entonces sí, es un hecho que aquí el conflicto no se ha terminado y el conflicto adquiere, como decía muy bien ahora el doctor Max Yuri, unas dimensiones ya de una lucha por la verdad, ¿listo? Que yo creo que acabamos de ver pues muy bien reflejada en la exposición anterior, como hacia dónde va o qué pretende. Yo quiero recordar que en este consejo, en este recinto más bien, en el periodo anterior, una mayoría de concejales apoyamos los acuerdos de paz, apoyamos el sí en el plebiscito, algunos mucho más de frente, otros como siempre mucho más escondidos, pero aquí en este consejo hubo un apoyo mayoritario al proceso de paz y por eso me parece muy importante que hoy se traiga la sesión y, como decía ahora la doctora, que se sigan abriendo estos espacios, doctora, para que nos cuenten mejor qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y qué es lo que están trabajando, en qué están avanzando, porque creo que esto es una verdad sumamente dolorosa, tan dolorosa que muchos prefieren mirar para otro lado, tan dolorosa que muchos prefieren hacerse los locos, tan dolorosa que algunos insisten en decir que el partido de gobierno no es un partido guerrerista, y lo siento muchísimo, doctor Gabriel Dip, pero sí es un partido guerrerista. Basta con que vaya y mire hoy las declaraciones del ministro, ¿sí?, quien fuera director del ICBF, calificando a los niños como máquinas de guerra para justificar el bombardeo. Entonces, sí es un partido guerrerista, ¿sí? Sí ha habido permanentemente una oposición a la paz. Yo tengo la tranquilidad de no ser afín ni cercano políticamente, económicamente, ideológicamente a ninguno de los partidos del espectro ideológico colombiano que han estado asociados a las estructuras criminales, terroristas, guerrilleras o paramilitares o narcotraficantes del país. Entonces no le debo excusas, no le debo cercanía, no tengo que ponerme ni para un lado ni para el otro. Como la mayoría de colombianos, lo que queremos es paz, justicia, reparación y un volver a empezar. Y el partido de gobierno es un obstáculo para eso, porque ellos sí tienen nexos comprobados con una cantidad de estructuras que han ayudado a atizar el conflicto armado colombiano. Creer que el origen de los problemas que vimos actualmente está hace 4 o 5 años en el acuerdo de paz, ¿sí?, es borrar de un plumazo 200 años de historia, porque, como decía el doctor Max Yuri, están intentando también hacer una cooptación de la verdad histórica de la ciudad, del país, perdón. Y claro, para defender la verdad oficial hay muchos canales, ahí tienen a RCN, tienen a Semana, pero para defender la verdad del resto
¿sí? Los tenemos a ustedes, compañeros. Entonces, desde aquí yo sí manifiesto mi apoyo al trabajo que hacen y creo que es muy valioso, creo que es muy doloroso y por eso a muchos les genera escozor, porque es muy duro que a uno le digan que los amigos de uno fueron cómplices de algo, o los padrinos, o los líderes ideológicos, o aquellos quienes admiraban, pero tenemos que reconocerlo. Y yo, lejos de querer que se imponga una verdad, lejos de querer que el trabajo que hacen ustedes sirva para atacar a un extremo o al otro del espectro ideológico, mi gran fantasía política como colombiano es que de un lado y del otro dejen de convertirse en obstáculos a la paz. Que algún día uno escuchara a los compañeros del Centro Democrático, más allá de estar defendiendo a sus líderes, de verdad hacer una apuesta sensata por la paz. Que los ex militantes de las guerrillas colombianas, como hay algunos ejemplos buenos, de verdad adquieran un compromiso por la paz. Esa es mi verdadera fantasía. No echarle el agua sucia al uno o al otro, es que salgamos del agua sucia. Esa es mi fantasía, ese es mi deseo como colombiano, como medellinense, como político. Que hay veces parecieran que fueran dueños de la moral pública. Y el Centro Democrático es un partido que cree en la paz, pero la paz, la única forma de obtenerla es una paz con legalidad. Porque la paz, como aquí no pasó nada, simplemente tapen, metan los muertos debajo del tapete y pónganle un color eso ante el mundo, está demostrado que no genera ninguna paz. ¿Cuál paz? Si se desarmaron 6.000 personas que le hacían daño al país y ya hay 4.000 rearmadas otra vez. ¿Cuál paz? Si ahí no hubo legalidad. La época donde más se ha reducido la violencia en Colombia de manera exponencial y porcentual fue en la aplicación de la seguridad democrática, cuando nosotros teníamos una guerrilla de casi 30.000 personas y quedaron, cuando Uribe terminó, quedaron más o menos 6.000, 4.000 guerrilleros de las FARC, que si no hubiera sido por Venezuela y por Ecuador hubieran quedado menos de 1.000, que recibió el país con la gasolina que alimenta esto en 100.000 hectáreas y la entregó en 40.000. La cogió como el primer productor de cocaína, la entregó como el quinto productor de cocaína. Es que ustedes creen que nadando en narcotráfico esto se va a solucionar. Es que ese es el problema, por eso se rearmaron esas 4.000 personas, porque dejaron la gasolina del problema colombiano completamente intacto. Entonces por eso no se va a solucionar nada, por eso no va a haber paz, lastimosamente. Aquí la única forma de que pueda haber paz, que lo ha demostrado Colombia, es paz con legalidad, paz con justicia. ¿Ustedes creen que dejar más de 6 millones de víctimas sin justicia, ustedes creen que va a permitir eso la paz? Está demostrado que no, está demostrado que no. Nosotros lo único que hemos hecho es evidenciar las equivocaciones y evidenciar los errores, porque las consecuencias ahí están. Nosotros no hemos sido ninguna talanquera para la paz, hemos sido responsables de decirle a Colombia las malas decisiones que se tomaron y contar las consecuencias que tristemente hoy están ocurriendo. Pidiéndole perdón a los habitantes de la Comuna 13 y a cada uno de los colombianos que fueron víctimas en el conflicto de los falsos positivos impulsados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por esa blasfemia que se ha dicho en este recinto, tratando de desconocer el dolor, el sufrimiento y la violación de los derechos humanos que terminaron acabando con la vida de personas que sacaron de sus hogares, algunos de ellos con promesas de trabajo, algunos de ellos con discapacidades severas, para luego ejecutarlos de la forma más inhumana y criminal posible, ponerle las botas de un guerrillero y meterlos en una fosa común para presentarlos como bajas en un conflicto en el que no tenían absolutamente nada que ver, por un Estado que tenía la responsabilidad de protegerlos y los asesinó cruelmente, con un ejército que marchaba haciendo patrullaje al lado de los paramilitares. Soldado, paraco, soldado, paraco, soldado, paraco. Como ellos mismos lo han reconocido en diferentes escenarios, y quienes
incluso algunos de ellos paramilitares han ido hasta la Escombrera a manifestar que solo uno de esos morritos manifestaba una declaración de un paramilitar que había él mismo sepultado a más de 70 personas. Aprovecho para hacer un llamado a la JEP, a la que apoyamos también desde esta curul, para que tome medidas realmente severas en relación a la protección de este espacio y el cierre, que no permita que se sigan tirando escombros, valga la redundancia, en la escombrera de la Comuna 13, donde se calcula que ya algunos de esos cuerpos deben estar a más de 25 metros de profundidad y donde hay tanta verdad oculta. ¿Qué miedo le tiene a la verdad el Centro Democrático? ¿Qué miedo le tiene a la verdad? Porque sabe que esa verdad es la demostración de los crímenes de Estado que han cometido. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se cometieron alrededor del 78% de los falsos positivos ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo en toda la historia del país. Qué lamentable, qué vergonzoso escuchar a un cabildante diciendo o tratando de justificar que es que no eran 6.402, sino 2.000 y pico. La discusión sobre el número, así fuera uno solo que hubieran asesinado por la promoción de una estrategia de seguridad democrática que dio incentivos a los militares y terminó impulsando una campaña criminal de ejecuciones contra campesinos y personas pobres del país. Uno solo que hubieran asesinado merece el reproche absoluto de todo el país, porque ese presidente y ese Estado tenían la responsabilidad constitucional de proteger y velar por la vida de esas personas. Artículo 11 de la Constitución, doctor Sebastián. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Ojalá en su partido les hubieran por lo menos compartido con cariño ese artículo que yo hoy les regalo y que le invito se ponga la mano en el corazón, no solamente por los lamentables vejámenes que han sufrido personas de las fuerzas militares, que también deben ser castigados de acuerdo a los parámetros establecidos en un proceso de paz, que por supuesto que no acababa con todas las formas de violencia en el país, pero que fue y es un paso fundamental en el camino para entender que existen otras formas para solucionar los conflictos, que no es mediante las balas y mediante la venganza que este país va a salir de ese círculo de violencia en el que lleva más de 200 años. Yo prefiero 1000 veces al guerrillero tirando discursos en el Congreso que tirando bala en el monte asesinando campesinos. Así el líder de su partido haya manifestado en el pasado que lo prefiere alzado en armas. Que se reconozca a esas personas que fueron asesinadas vilmente y que no eran guerrilleros. Porque lo que se habla desde el Centro Democrático y lo que aquí hemos escuchado efectivamente es un ataque frente a quienes estaban alzados en armas y que en medio de un conflicto cometieron crímenes de Estado. Pero eso no es responsabilidad de las personas inocentes que en la Comuna 13 fueron asesinadas, concejal. Eso no es responsabilidad de los campesinos que fueron sacados de sus casas, asesinados y enterrados en fosas. Eso no era responsabilidad de ellos. Ellos no tenían por qué acabar ahí. El ejército que usted defiende tenía la responsabilidad de protegerlos, no de asesinarlos. Y esas familias merecen saber la verdad. Este gobierno no puede seguir diciendo que no es un gobierno guerrerista cuando el ministro de Defensa, como lo expresó el concejal Carvalho, sale a decir que los niños que son considerados víctimas cuando son
reclutados ilegalmente, como aquí ustedes mismos lo han defendido en relación a los castigos que pretenden se le implementen a las FARC por el reclutamiento de menores, pero que ahora los llaman máquinas de guerra.